No sé si está grabando. Sí. Bien, muchachos, como les venía diciendo, hoy vamos a trabajar los fundamentos de ley de Ohm. ¿Listo? La ley de Ohm es una de las leyes más importantes de la electricidad. Se caracteriza por tener tres parámetros principales. Tres parámetros que nosotros de alguna forma hemos escuchado ya empíricamente o hemos escuchado en algún momento. Esos parámetros, para irles adelantando, son el voltaje, la resistencia y la intensidad de corriente o la corriente. De pronto lo hemos escuchado muchas veces esos términos coloquialmente, los hemos escuchado en nuestros hogares, lo hemos visto de pronto clasificado en todos los objetos que nosotros tenemos eléctricos en nuestra casa y la idea del día es hablar de cómo esos conceptos parten desde conceptos más básicos allí y vienen a formar una ley conjunta luego, ¿listo? Vamos a ir hablando de cada una de esas características de forma individual. Y de la primera que vamos a hablar el día de hoy es sobre la diferencia de potencial, o lo que llaman también el voltaje. Listo, es lo que vamos a comenzar allí el día de hoy. Para ese parámetro en específico, nosotros colocamos una actividad en la que nosotros hacíamos uso de esos conocimientos allí adquiridos sobre las diferencias de potenciales y todo lo que en ella incluía para nosotros determinar cuál era el potencial electrostático en un determinado punto. Entonces vamos a estar viendo allí lo que todo eso significa. Bien, muchachos, ¿de dónde empieza a surgir este concepto de voltaje? Vamos a irlo estudiando de a poco, ¿bien? Vámonos acá a la guía para mostrarles. Bien, muchachos, ustedes acá tienen una imagen, ¿listo? En esa imagen ustedes pueden ver una persona que tiene agarrado, hay una primera sección ahí donde ustedes ven una persona que tiene agarrado una pelota. Entonces, para nosotros empezar a hablar de voltaje, nosotros tenemos que dirigirnos a un concepto que manejamos muy bien nosotros, y es el de la energía potencial gravitatoria. Listo, nosotros hablamos de energía potencial gravitatoria, muchachos, cuando nosotros colocamos y movemos un objeto, ¿cierto? Lo movemos a partir de un punto de referencia y nosotros lo desplazamos y ese objeto empieza a adquirir energía potencial gravitatoria. Por ejemplo, ahí hay una persona, en esa imagen hay dos situaciones, una situación A y una situación B. En la primera situación A, ustedes ven una persona que está sosteniendo una pelota a cierta altura del suelo. Listo, esa pelota ahí en ese momento, muchachos, ha adquirido un valor de energía potencial gravitatoria. Listo, nosotros hablábamos de energías al comienzo de nuestras clases este año, hablábamos un poco de las energías, más que todo la energía potencial elástica, pero la que les comento acá es gravitatoria. Sí, la que depende de un punto de referencia. Listo, entre más alto ustedes eleven esa pelota, más energía potencial gravitatoria va a obtener. Listo, pero eso es lo que nosotros vemos, lo que nosotros podemos percibir de un objeto físico. Cualquier objeto que ustedes levanten allí lo van a poder percibir de esa forma. Listo. Recordemos ahí que esa energía potencial gravitatoria es igual a masa por gravedad por altura. Entonces nosotros partimos de ese concepto allí para tratar de asociarlo a lo que nosotros hemos visto hasta ahora. Lo que hemos visto hasta ahora es cómo se dan las interacciones de fuerza entre las cargas eléctricas. Listo, ahora vamos a ver qué sucede un poco con la energía de estas cargas eléctricas. Nosotros lo que veíamos hasta ahora era, cuando nosotros hablábamos de cargas eléctricas, hablábamos de qué era una carga eléctrica, de cómo se manifestaba. Estas cargas se manifiestan mediante fuerzas de atracción o de repulsión. ¿Sí? Tenemos también una ley de Coulomb ya nos empieza a cuantificar allí esos valores de fuerza. Luego nosotros hablábamos de campo eléctrico, visto como esa zona de acción donde esas fuerzas se dan, donde esas fuerzas van a venir a tener un valor que depende ya de otras variables, como la distancia con respecto a la carga que está emitiendo el campo y todo eso. ¿Listo? El campo de acción, la zona donde se ejercen las fuerzas es la que nosotros llamamos campo eléctrico.
Ahora lo que vamos a ver, muchachos, es cómo son las interacciones de energía aquí, empezando por la energía potencial. Bien, muchachos, ustedes ven allí una bola roja, ¿cierto? Esa bola roja es una carga generadora de campo. Listo, es una carga generadora de campo como ya la hemos visto. Yo les subí el video de campo. Bien, esa carga roja que ustedes ven allí genera un campo eléctrico en el cual se acciona, en el cual es una zona en la que se dan las fuerzas eléctricas entre cargas. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede con esa carga que ustedes ven arriba? La carga que ustedes ven arriba es la carga de prueba. Es la carga que ustedes ubican dentro de un campo eléctrico para ustedes medir ese valor de campo. Bien, ahora entre ustedes más alejen esa carga de prueba de esa carga generadora, al igual que sucede en la situación A, esa carga que ustedes ven allí azul empieza a adquirir algo que se llama energía potencial eléctrica. Listo, se hace una asociación entre lo que era gravitatoria y lo que es eléctrica ahora. Entonces es lógico pensar que entre más lejos se almacene allí, entre más lejos se ubique esa carga azul o carga de prueba que ustedes ven allí, mayores valores de energía potencial eléctrica pueden tener. Eso haciendo una asociación con respecto al primer caso, pero hay que ver si realmente es así. Bien. Lo importante aquí es entender, muchachos, que la energía potencial también se puede manifestar de forma eléctrica. ¿Listo? Y dependerá de qué, de esta expresión que ustedes están viendo aquí, que dice que esa energía potencial eléctrica va a depender de una constante eléctrica que depende del medio donde está y va a depender de los valores de carga, generador y de prueba y la distancia que hay entre ellos. ¿Listo? Vamos a hablar un poco más de eso acá en nuestro tablero de clases. Nosotros tenemos acá una carga de prueba que era la que ustedes veían allí. Y tenemos acá una carga más grande que es la carga generadora. La carga generadora de campo eléctrico, ¿bien? Ahora, nosotros vamos a definir ahora los valores que corresponden aquí. Esta carga azul que ustedes ven corresponde a la carga de prueba. Y esta carga que ustedes ven acá abajo es la que nosotros llamamos la carga generadora. La denotamos con la letra Q, la Q sola. La Q sola es la carga que genera el campo eléctrico y la Q' es la carga de prueba que se ubica para medir el campo eléctrico. La distancia que hay entre esas cargas allí, muchachos, ahí es respectivamente R, es la distancia que hay entre esos dos valores de carga. Entonces la energía potencial eléctrica se define mediante esa interacción de parámetros que tenemos ahí. Esa energía potencial eléctrica va a depender del medio donde están, por eso está la constante, va a depender de los valores de carga y va a depender de la distancia que hay entre Q y Q'. Entonces, la energía potencial eléctrica se puede calcular mediante la primera fórmula que ustedes ven aquí, la energía potencial eléctrica. ¿Listo? Eso es lo que ustedes ven allí. ¿Qué quiere decir? ¿Qué cosas podemos nosotros notar acá, muchachos? Entre más, ¿qué valores son constantes aquí? Bien, si nosotros tenemos esa situación, vamos a encontrar que el medio va a ser constante. Los valores de carga también van a ser constantes. Lo que puede variar es la distancia que hay entre ellas. Si nosotros vemos esta expresión acá, muchachos, entre mayor sea R, ¿qué opinan ustedes? Entre mayor sea R, mayor va a ser la energía potencial eléctrica o no. En cómo influye esa distancia de R, si ustedes ven la fórmula como la están viendo allí. ¿Qué opinan ustedes allí, muchachos? Ubiquémonos acá en la fórmula. Les repito la pregunta. La fórmula nos dice que la constante que multiplica los dos valores de carga sobre R es la energía potencial eléctrica. ¿Qué sucede entre mayor sea un valor de R o entre menor sea? ¿Aumenta la energía potencial eléctrica o disminuye? ¿Cómo es esa interacción ahí entre la energía potencial eléctrica y R?
Pronto me ayuda ahí el señor Efraín Juliao. Efraín, ¿qué sucede? ¿Qué le sucede a la energía potencial eléctrica entre más grande se vuelva R? Viendo solo la fórmula, así la expresión. Aumenta. Tú dices que aumenta, listo. Vamos a darle la palabra a Yanelis. Adelante, Yanelis. Yo también digo que si aumenta la distancia, también aumenta la energía gravitacional. Ok, listo. Bien, me hablas de la gravitacional, pero nosotros acá estamos hablando de la energía potencial eléctrica. Y es correcto, mira, cuando nosotros hablamos de energía potencial eléctrica, entre más nosotros nos alejemos de ese punto de referencia, mayor va a ser ese valor de energía potencial gravitatoria. ¿Por qué? Porque para esos casos nosotros tenemos que ese valor es masa por gravedad por altura. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese caso, entre mayor sea ese valor de altura, mayor va a ser el valor de la energía potencial gravitatoria. Pero en este caso tenemos algo distinto. ¿Por qué? Porque la expresión nos está diciendo acá que tenemos ese valor de R en el denominador de esta fracción. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Que entre mayor sea R, entre más aumente R, más disminuirá o disminuirá en mayor medida la energía potencial eléctrica. Eso es lo que sucede allí. Entre más ustedes alejen esa carga de prueba, menor energía potencial eléctrica va a almacenar ella ahí. ¿Listo? Entre más cerca se encuentre esa carga de prueba de la carga generadora, más energía potencial eléctrica va a acumular. Entonces se puede decir que es el caso contrario al que ustedes ya conocían previamente. ¿Sí? Entre más grande sea R, es decir, entre mayor sea este valor que ustedes ven, menor va a ser el valor de U. ¿Listo? Es algo que es bueno aclarar allí, ¿bien? Eso hablando de lo que es la energía potencial eléctrica. Ahora, ¿qué es el voltaje como tal, muchachos? ¿Cómo nosotros definimos ese voltaje allí? O eso que nosotros llamamos potencial eléctrico. El voltaje a veces puede denotarse, puede verse en la literatura con muchos términos, pero es importante diferenciarlos bien allí, ¿bien? Bien, muchachos, miren. Es importante para la electricidad que nosotros definamos una relación entre ese valor de energía potencial eléctrica que hemos visto y ese valor de carga de prueba. ¿Sí? Listo, ya nosotros hemos visto que esa energía potencial depende del valor de R, depende de los valores de carga. Pero en electricidad, muchachos, es el potencial eléctrico, que es lo primero que nosotros analizamos para llegar al concepto de voltaje allí. El potencial eléctrico se da a definir allí como la relación que hay entre esa energía potencial eléctrica y la carga de prueba. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Que en un determinado punto, para una determinada situación, ¿sí? Va a haber un valor de energía potencial eléctrica y un valor de carga de prueba, y esa relación es la que nosotros llamamos potencial eléctrico. ¿Listo? Que es lo que nosotros queremos resolver en este ejercicio. El potencial eléctrico, muchachos, no lo olviden, es la relación que hay ahí entre la energía potencial eléctrica y la carga de prueba Q. Recordemos que la carga de prueba Q es la que nosotros usamos para medir los campos eléctricos, ¿bien? Bien, y esa fórmula yo se las coloco acá abajo. Ese potencial eléctrico va a depender del medio, va a depender de la carga generadora y va a depender de la distancia que hay con respecto a la carga de prueba. Entonces ahí tenemos lo que ya hemos definido, lo que es para nosotros el potencial eléctrico. ¿Listo? Ese es un primer término importante para entender lo que es ahí todo esto del voltaje. Bien.
Y luego viene un segundo término, muchachos. Eso que ustedes ven abajo, ese WAB, es lo que vamos a ver ahora. Esa recta que ustedes ven de voltaje B menos voltaje A es lo que nosotros, es el punto central de lo que nosotros queremos dar a entender acá. Listo. Muchachos, hasta el momento, ¿tienen alguna duda? ¿Hay algo que deseen aclarar un poco más? No hay problema si manifiestan tener alguna duda. Quedó claro de cómo era la relación entre energía potencial eléctrica y la distancia que hay entre los valores de carga. De pronto los que participaron ahí, Yanel y Efraín, quedó claro ahí esa relación, muchachos. Y el señor Efraín Julián. Ok, bien. Listo, muchachos, continuemos. El potencial eléctrico entonces va a ser ahí la relación que hay entre esa energía potencial eléctrica y la carga de prueba. La carga de prueba es esta que ustedes ven aquí. ¿Listo? La carga de prueba va a ser la que mide el campo eléctrico que genera la carga Q. Entonces tengamos muy presente eso allí. Ahora, nos ubicamos en esta imagen que ustedes están viendo acá. Esta imagen es bastante aclaradora allí, miren. Lo que ustedes ven en esta imagen, aquí yo les estoy presentando una imagen. Ustedes van a ver allí una primera carga, una carga que tiene un valor positivo y de nombre Q. Esa carga Q está generando un campo. Alrededor de ella hay un campo eléctrico que son esas zonas que ustedes ven allí esféricas allí. Esa es su zona de acción. Es la zona en donde se dan las fuerzas eléctricas. Es la zona donde se ubican las cargas de prueba para medir ese campo eléctrico. Entonces ya nosotros hemos definido lo que es el potencial eléctrico. ¿Listo? Nosotros lo que yo les mostraba anteriormente, esa distancia R que les comentaba, es esta aquí. Vamos a borrar esto. Nosotros ubicamos en dos partes diferentes. Tenemos una primera carga allí, que es esa que ustedes ven ahí como Q', y la vemos ubicada después en otro lugar, más alejado del centro. ¿Listo? Pero es la misma partícula. ¿Qué sucede? La partícula se desplazó ahora de un punto a otro. Eso es lo que es importante que se entienda. Y esa partícula dentro del campo eléctrico ahora se ha desplazado de un punto A un punto B. O de un punto B a un punto A. En cada punto, muchachos, en cada uno de esos dos puntos existe un potencial eléctrico. ¿Listo? Recordemos que el potencial eléctrico es la relación que hay entre la energía potencial eléctrica y la distancia que hay con respecto a la carga generadora. Perdón, y entre el valor de la carga de prueba. Listo. Muchachos, cuando ustedes desplazan esa carga de prueba desde un punto A o a un punto B o viceversa, nosotros estamos viendo un concepto asociado de energía que se llama trabajo. ¿Listo? Ese valor de carga se ha movido, se ha desplazado bajo la acción de una fuerza externa. Hay una fuerza externa que está provocando el movimiento de esa carga de prueba. Y cuando nosotros tenemos un desplazamiento, ¿listo? Cuando un objeto se desplaza accionado por una fuerza, ese objeto ha sido influenciado por un concepto de energía llamado trabajo. ¿Listo? Entonces, como ese valor de Q' se ha desplazado desde un punto A hasta un punto B, entonces se ha efectuado un trabajo eléctrico desde un punto A hasta un punto B. Ese trabajo eléctrico, muchachos, es lo que nosotros conocemos allí como diferencia de potencial. Bien, ese trabajo eléctrico allí nosotros lo aplicamos entre el punto A y el punto B. Ese es el trabajo eléctrico. Ahora, ese trabajo eléctrico, muchachos, va a ser la diferencia allí entre las energías potencial del punto B y la energía potencial eléctrica del punto A. Listo, empezando por allí. Ahora, si nosotros dividimos ese trabajo eléctrico entre
el valor de la carga de prueba, nosotros vamos a obtener lo que llamamos el diferencia de potencial eléctrico, que es esta expresión que ustedes están viendo allí. Cuando nosotros movemos este valor de carga de un punto hasta otro, efectuamos un trabajo sobre ese valor de carga. ¿Listo? La relación que hay entre ese valor de trabajo realizado sobre la carga de prueba, sobre el valor de carga de prueba, es lo que llamamos diferencia de potencial eléctrico. ¿Listo? Y este parámetro que ustedes ven aquí es lo que nosotros empleamos y es en la ley de Ohm. Es el primer parámetro que nosotros tenemos en cuenta para definir la ley de Ohm. ¿Listo? La relación que existe, muchachos, tengan muy presente esto, la relación que existe entre el trabajo eléctrico realizado sobre una carga de prueba sobre el valor de la carga de prueba es lo que llamamos diferencia de potencial eléctrico. Entonces es muy importante, muchachos, les recomiendo allí que efectúen la lectura detallada de esta guía. Realmente, si se lee con cuidado, se va a entender bastante bien allí. Se explica bastante bien todos estos conceptos acá. Entonces sí les recomiendo que deben hacer la lectura de este documento. Los que no lo hayan hecho, yo les brindo ahora el espacio para que lo hagan bien. Eso es lo que es la diferencia de potencial eléctrico, ¿listo? Y es el primer parámetro que se conoce para la ley de Ohm. Entonces todos estos son conceptos importantes que se deben tener en cuenta allí, muchachos, ¿listo? Ya digamos, en ejercicios más posteriores, nosotros vamos a ya hablar de la diferencia de potencial eléctrico o el voltaje. Vamos a estar hablando de eso de forma indiscriminada, ya simplemente vamos a mencionarlo. Pero el objetivo del día de hoy es hablar de dónde surge, hablar de los conceptos que se asocian a él, ¿bien? Listo, vamos a continuar acá. Eso es lo que se asocia a todo el concepto de voltaje. Listo, nosotros hablamos ahí de todo lo que se incluye. Ok, se nos fue por un momento la conexión allí. Continuemos acá, bien. Vamos a resolver este ejercicio que nosotros tenemos, el ejercicio de la actividad número 1. Listo, muchachos. En esta actividad número 1 nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos tres cargas allí. Tres cargas de 2 microculombios, menos 3 microculombios y 4 microculombios. Son cargas allí positivas y una negativa. Se ubican ahí en los puntos que nosotros colocamos ahí dentro de un plano cartesiano. Este es 2, 0, 0, 0 y este es 0, 2. Es decir, esto que ustedes ven ahí son coordenadas dentro de un plano cartesiano. La coordenada 2, 0 viene a ser esta de aquí. ¿Listo? Esta es la coordenada 2, 0. Ahí se ubica la carga de 2 microculombios. Después nos dicen la carga 0, 0. Es el origen del plano cartesiano. Y vamos a tener luego la carga 0,2, que va a ser esta de aquí arriba. Y por último la carga 2,2, que la podemos ubicar allí. Bien, a nosotros nos preguntan acá, muchachos, ¿cuál es el potencial electrostático que se da en el punto 2? Y bueno, el potencial electrostático que ustedes pueden encontrar en cualquier determinado punto, muchachos, va a ser igual a la suma de esos potenciales eléctricos generados por todas las cargas que ustedes han ubicado dentro de un determinado campo eléctrico. Es decir, el potencial electrostático total allí, o colocarlo el total, siempre va a ser igual allí a la suma de todos esos valores de potencial eléctrico que se encuentran dentro de ese campo eléctrico. ¿Listo?
Lo que debemos hacer acá ahora, muchachos, es encontrar el potencial eléctrico correspondiente de cada carga con respecto a ese punto. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo. Para la primera carga vamos a considerar la carga 2,0 como nuestra primera carga. El valor de su potencial eléctrico, muchachos, va a ser igual. Allí para la carga 1 vamos a tener que su valor de potencial eléctrico va a ser igual a la fórmula de KE que multiplica a Q sobre R. Ese va a ser ahí el valor de la primera. Recordemos que ese valor de KE, un valor constante que vamos a suponer que es el vacío siempre, por eso colocamos 9 por 10 a la 9. Allí le multiplicamos allí el valor de la carga generadora, que en este caso para la coordenada 2,0 es de 2 microcoulombios. Se la multiplicamos ahí 2 por 10 a la menos 6. A eso le dividimos ahora la distancia que hay entre ese punto y el punto donde nosotros queremos encontrar el potencial electrostático. La distancia que hay entre ese punto y la coordenada que de nuestro interés es 2. ¿Sí? Es la distancia que hay ahí, 2. Es la distancia, 2 metros. Bien, ubicamos acá nuestro valor de 2. Tal cual como se está viendo acá en la guía. ¿Listo? Es una distancia de 2 metros allí. Y se efectúa ese cálculo ahí en sus respectivas calculadoras. Ustedes lo pueden ir haciendo también. Se va a obtener un valor de 9000 voltios. La unidad de medida del potencial, la unidad de medida del potencial eléctrico, la unidad de medida de la diferencia potencial va a ser el voltio. ¿Listo? Entonces vamos a tener allí que nuestro valor de potencial eléctrico 1 va a ser igual a 9000 voltios. Ese es el valor del potencial eléctrico que tiene en nuestra carga de 2 microcoulombios con respecto a ese punto. ¿Listo? Eso es lo que se calcula allí primero que todo. En el punto 2,2 se ubica esa carga de prueba y se hace el respectivo cálculo allí. Vamos a tener entonces que nuestro valor de voltaje 1 va a ser igual a 9000 voltios. Bien, continuemos allí. Hacemos el mismo procedimiento para el valor de la carga 2. Vamos a considerar que nuestra carga 2 es la que está en el origen, en la coordenada 0,0. ¿Sí? Vamos a considerarla allí. Yo les pregunto ahora, muchachos, ¿cuál va a ser la distancia que hay entre la coordenada 0,0 y la coordenada 2,2? ¿Cómo nosotros podemos encontrar esa distancia allí? ¿Qué opinan ustedes, muchachos? ¿Cómo encontramos la distancia que hay entre la coordenada 0,0 y la coordenada 2,2 de ese plano cartesiano? ¿Cómo la podemos encontrar? Comenten. ¿Qué hacemos para encontrarla allí? Esta distancia que hay de aquí hasta acá. ¿Cómo podemos encontrarla allí, muchachos? No sé si me ayuda allí la compañera Yaneli Gómez. Yaneli, ¿cómo hacemos para encontrar esa distancia que hay entre 0,0 y la coordenada 2,2? Te ayudo un poco allí, mira. La distancia que hay entre esta carga y esta es de 2.
Ahora, ya sabes que la distancia que hay entre esta carga y esta es de 2 también. ¿Cómo haces para encontrar la distancia final si ya conoces allí? Conoces, digamos, que la distancia horizontal y la distancia vertical. ¿Cómo encuentras tú la distancia que hay de forma diagonal ahí? Se puede decir entre esa carga de -3 y el punto 2,2. Si ya tú conoces los catetos, se puede decir de eso que tú quieres encontrar. ¿Cómo harías allí? Se suman, ¿Cómo? se suman. No se sumarían. O sea, ¿qué tenemos nosotros aquí? Mira. Bueno, miren, nos queda menos de un minuto. Vamos a salir y volvemos enseguida, ¿listo? Para continuar la explicación.